Bienvenidos a nuestra cuarta clase de hermenéutica. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre la segunda regla de la hermenéutica, que significa, pues hay que tomarla en lectura seriamente, descubrir el sentido por el contexto. Si se recuerdan en las clases previas, nosotros estuvimos hablando sobre la regla fundamental, la regla de reglas, que significa que la Biblia se interpreta por sí sola. No podemos usar como referencia, como ayuda, concordancias, libros apócrifos, libros externos, pero nunca debe de ser una base completa. La Biblia se tiene que interpretar por sí misma para que nosotros podamos sacarle el verdadero contenido. Después está la regla número 1 que dice tomar las palabras en su sentido usual y ordinario. Y el día de hoy, la regla número 2 es que una misma palabra puede cambiar de significado y el contexto decide cuál es ese significado. Y para ver el contexto hay que leer con seriedad y observar cada detalle. Esto es lo que vamos a ver en esta clase número 4. Así que si entendemos y empezamos ya a desmenuzar más la regla segunda, significa tomar las palabras en el sentido que indica el conjunto de la frase. Acuérdense que es importante que como la Biblia se interpreta así sola, no necesita ayuda de nadie más, no hay que referir a ningún libro. A nosotros los que nos gusta estudiar, a veces sí nos gusta leer qué información podemos obtener de la inteligencia artificial, de las concordancias, de otros libros, etcétera, pero eso, lo que está en otros libros externos, no debe interpretar lo que la Biblia está queriendo decir. Entonces, una vez que ya nosotros interpretamos o la Biblia interpreta por sí sola lo que quiere decir el texto que estamos estudiando, después tenemos que empezarle a darle su significado ordinario, o sea, qué es lo que el autor quiso decir para entonces, en ese caso, tenemos que tomar las palabras en el sentido que indica el conjunto de la frase. ¿Qué es el conjunto de la frase? Son los versículos anteriores y después. A eso se le llama contexto. Está el texto, que es el que, por ejemplo, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que ya lo hemos estudiado, que mucha gente lo usa como algo motivacional porque solamente usan ese versículo para interpretar lo que Pablo quiere decir. Pero si leyeran el versículo antes y después, no es una frase motivacional. Una misma palabra puede tener varios significados según la frase o el argumento. Hay que averiguar el pensamiento del escritor y con esa guía determinar en el sentido. Y obviamente el contexto manda. La palabra significa lo que el conjunto de la frase indica. Nosotros, los que somos de Monterrey, es muy fácil entender esta segunda regla porque según como nosotros expresemos una palabra, tiene muchos significados. Por ejemplo, la palabra nombre. La palabra nombre, pues es lo que es el nombre que tiene una persona, una cosa, pero yo puedo decir nombre, como sorprende, es decir, no te creo. Y otra, puedo decir, no, hombre, o sea, no es cierto, también significa el no te creo. O sea, aunque la palabra sí es un nombre, según cómo yo la interprete y cómo yo la diga, es lo que quiero decir. Es exactamente esta regla número 2. Les damos un ejemplo. Está fe, salud y gracia. La palabra fe se usa aquí en Hechos 17:31, que significa confianza, creencia, la doctrina. Dice es un anuncio de la fe que destruía, que es prueba o demostración. Y después está la palabra salud, que dice salvación del pecado, liberación temporal, en Hechos 7:25, toda la revelación del Evangelio, en Hebreos 2:3. O sea, hay la misma palabra significa diferentes cosas en diferentes pasajes de la Biblia.
La palabra gracia, que quiere decir en Efesios 2:8, en Hebreos 13:9, la misericordia inmerecida de Dios, la predicación del evangelio, las doctrinas del evangelio. Entonces, una palabra puede tener varios sentidos. Y es nuestra meta con la segunda regla de la hermenéutica, darle el significado que el autor le quiso dar, no lo literal, porque puede que no haya sido algo literal. Otro ejemplo, carne. Carne, pues puede significar carne, puede significar mi piel, esto es mi carne, pero también puede significar una carne asada, puede significar algo mundano, o sea, puede dar muchos significados la palabra carne. Significa persona que ninguna carne se justificará, disposición tierna, que es un corazón de carne, los deseos sensuales, que es la forma humana, manifestado en la carne, las ceremonias judaicas, eso es en Gálatas 3:3. Y después la palabra sangre, que dice culpa por matar al inocente, que es Mateo 27:5, o un solo linaje, como Adán de una sangre, en Hechos 17:26, o la muerte expiatoria de Cristo en la cruz, en Efesios 1:7 y Romanos 5:9. Entonces, una palabra puede tener diferentes significados según lo que el autor quiera decir. Recuerda, la Biblia se interpreta por sí sola, tenemos que encontrar su sentido ordinario y también darnos cuenta y aterrizar que una palabra puede tener varios sentidos. Ahora, nuestra tarea es saber si es literal o figurado. Porque, por ejemplo, el contexto decide si la palabra carne es literal, porque está hablando de carne cruda, o puede ser un sentido figurado, espiritual. Es toda carne se había corrompido, se había echado a perder. O sea, no está hablando de que un refri se abrió y se descongeló todo y se echó a perder la carne, sino que estaba diciendo en Génesis que pues todos estaban pecando, todos habían corrompido su corazón estaba corrupto. Entonces, en este caso, por ejemplo, Mateo 26:26 está hablando Jesús, esto es mi cuerpo, ¿verdad? Que por vosotros es partido. Jesús estaba literalmente partiendo su cuerpo. No, por el conjunto del versículo, pan y cuerpo, pues podemos darnos cuenta que el cuerpo es figurado, porque el pan representa su cuerpo, pues Jesús entero les dio el pan. O sea, no es como que este es mi cuerpo porque vosotros es partido y ¡pum! Se cortó una mano, se cortó un codo, se cortó y se lo dio a los discípulos. No, es un sentido figurado. Entonces, la regla nos enseña que tenemos que aprender a identificar el significado de la palabra clave del texto y eso nos lo va a dar el versículo antes, el versículo después. Puede que no nos dé el versículo antes y el después, que tengamos que leer todo el pasaje de arriba, todo el capítulo de arriba, todo el capítulo de abajo. Y si todavía no le entiendes, te toca leer todo el libro antes y todo el libro después. ¿Para qué? Para que puedas entender. Y aún así hay versículos que se explican en el Nuevo Testamento. Por eso recuerda, la Biblia se interpreta por sí sola, pero vas a tener que indagar. O sea, estudiar la Biblia requiere compromiso. No puede ser algo fácil, no puede ser al ahí se va. Tú tienes que pasar el tiempo meditando en ese versículo que necesitas leer. Ahora, ejemplo, Mateo 16:19 habla de que te daré las llaves del reino. O sea, ¿le da literalmente dando las llaves del reino? No, llaves la palabra llaves aquí es un sentido también figurado. Simboliza autoridad para atar y desatar, dada también los demás discípulos. Entonces, es importante que nosotros entendamos que la palabra clave del versículo o lo que el significado del versículo nos los va a decir el contexto, qué quiere decir y qué significado tiene, pero también nos va a decir si es literal o figurado. Ahora, para que nosotros podamos ver el contexto correctamente, tenemos que leer con seriedad. Antes de preguntar qué significa, pregunta qué dice.
Esto es algo muy importante. En Hermenéutica 2 vamos a estar viendo que prácticamente la Biblia se interpreta de dos maneras, exégesis, y hay otros términos que no los voy a confundir, pero hay dos maneras de interpretar la Biblia, correctamente e incorrectamente. Aquí nosotros, para que nosotros podamos leerlo correctamente, es que tenemos que tomar la palabra de Dios con seriedad. Dice, como quien lee una carta de amor. La Biblia es una carta de amor. Sabes que mi esposo acostumbraba mucho a que cada semana yo despertaba, oye, él tiene la costumbre de trabajar tarde y cuando yo despertaba a sentarme en mi escritorio, siempre encontraba una carta a mano, eh, o sea, de su puño y letra. Y para mí era como que no, o sea, todavía las conservo, cuando a veces que me enojo con él, las quiero leer porque, estamos pasando por momentos difíciles, o sea, las leo porque quiero aferrarme a ese romanticismo, quiero aferrarme a quien yo sé que es mi esposo. Porque esa carta de amor en donde él me profesa su amor y me dice que tan afortunado es de tenerme, y bla, 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 que me hace sentir bien, eh, para mí es muy importante y yo la leo y la estudio con una lupa y aquí le faltó una coma y aquí le faltó el acento y, ay, no escribo bien esta palabra. O sea, yo checo todo y aunque a veces, como dirías, ay, te estás fijando en la ortografía, es una carta de amor, o sea, pero es porque amo tanto ese gesto de mi esposo, que para mí el que él me escriba algo, así esté mal escrito, esté bien escrito, lo haya escrito a las 3 de la mañana, lo haya escrito a las 6 de la mañana, para mí es algo muy valioso. Ahora imagínate que Dios se haya o sea, no hay mejor carta de amor que la que una persona, o sea, que Dios, una entidad haya escrito para ti en un periodo de 1500 años en donde estuvo, o sea, 1500 siglos. Hay muchas cosas con 40 autores y en diferentes lenguajes para que al fin del día el mensaje sea el mismo. ¿Me explico? El enamorado lee su carta una y otra vez, pensando cada palabra y cada coma sin perderse ningún detalle. Así debemos de leer la Biblia, con atención a todos los detalles como los investigadores de la escena de un crimen. Mira, vuelve a mirar, observa todo lo posible antes de interpretar. Antes de que tú le busques el sentido al versículo, aprende a decir qué tiene este versículo, qué incluye, cuáles son los ingredientes de este versículo. La observación tiene que ser paso a paso. 9 cosas que hay que buscar en las frases. Las lees en el pasaje que estudias y en los versículos alrededor. ¿Listos? Número 1, las palabras y las ideas, repetición de palabras. Las palabras que se repiten suelen marcar el tema. Por ejemplo, en Primera de Juan habla sobre el mundo, sobre amar. O sea, el mundo y el amar son palabras que se usan mucho en Primera de Juan. ¿Qué quiere decir? Bueno, entonces por ahí va, ¿verdad? El significado. También aprende a buscar los contrastes, las diferencias señaladas, muchas veces con pero o mientras que, o por lo tanto. O sea, por ejemplo, en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, pero, o más, la dádiva de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna. O sea, siempre tienes que buscar la repetición de las palabras, el contraste, la diferencia entre lo que están hablando y las comparaciones. El número 3, que semejanzas, algo que se compara con algo. Isaías 40:31, que volarán como las águilas, se tendrán fuerzas como las del búfalo. El número 4 es, pues hay que ser, o sea, buscar las listas. Tiene que haber más de 2 elementos.
Observa su orden y agrupación. Gálatas 5:22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es A, B, C, D, E, F, G. Uno, 2, 3, 4, 5. O sea, busca las listas. Si están explicando algo y es que era resplandeciente, resplandeciente, y sus ojos eran como de fuego. O sea, busca y comienza a poner en una hojita toda la lista que describe ese texto que estás estudiando. Después está el número 5, la causa y el efecto. Una causa y su resultado. Proverbios 15:1 y Romanos 12:2 hablan precisamente de eso, que por causa de esto hay esto. Por causa del pecado hay muerte. Por causa de la rebelión hubo destrucción. O sea, siempre busca la causa y el efecto. Número 6 son las figuras retóricas. Palabras en sentido no literal visualizan la imagen. El Salmo 119 y 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra, mi lumbrera a mi camino. No, la Biblia no es una lámpara que prendes y apagas, pero lo que está diciendo el autor es que su palabra, la palabra de Dios ilumina no unos pies, sino que ilumina el camino para donde podamos caminar confiadamente. Y lumbrera es como el sol a mi camino. O sea, yo no me voy a perder ni voy a tener miedo porque si yo descanso en tu palabra, Dios, hay luz. No hay oscuridad. Entonces busca las figuras retóricas. Y también el número 7 habla de las conjunciones. Y, pero, porque, por tanto, mientras que la argamesa que une, pregunta qué conectan, qué está conectando. Romanos 6:23, mientras que pase esto, va a suceder aquello. Eso es muy importante. Aprende a buscar las palabras claves también, o las palabras que pareciera que no tienen sentido, pero que realmente tienen. Es como el resistol, conjunctions, son las que, es como el codo, ¿verdad? Que une el brazo al el antebrazo y el brazo. O sea, es lo que está ligando y como resistol pegando el versículo. Después están los verbos, que es el número 8. ¿Dónde está la acción? Busca el tiempo, los mandatos, imperativos, la voz, es pasiva, es activa, es tiempo pasado, es tiempo presente, fui, llegué, o voy a ir, o vayan. O sea, todos esos verbos son muy importantes para saber el verdadero significado, y como ejemplos los puedes ver en Efesios 4:2 y 3 y Colosenses 3:1. Los pronombres, ¿a quién o a qué se refiere cada uno? No los pases por alto. Por ejemplo, él, esto, vosotros, ustedes. Todas estas tienen un significado muy importante en lo que tú quieres leer o para que tú puedas sacar el jugo de ese versículo, porque necesitas saber a quién se le escribió. A una persona, a dos personas, a tres personas, a un grupo, a una nación, o solamente nada más fue a esa persona en específico, no me la escribió a mí, pero la puedo aplicar a mi vida. ¿Se puede o no se puede? ¿O es para la iglesia? O sea, todas esas preguntas las tenemos que hacer. Ahora, vamos a practicar la lectura seria y esta es su tarea. Van a leer 1 Timoteo 6:17 al 19 y anoten todo lo que observen. ¿Qué palabras se repiten? ¿Hay contrastes o listas? ¿Qué conjunciones hay? Y verbos, mandatos aparecen. ¿Qué conectan o mandan? Y alguna palabra cambia de sentido el contexto según la regla 2. Eso lo vamos a hacer en tarea. No lo hicimos en físico en la clase, pero lo vamos a hacer de tarea para que lo traigan el domingo a clase. Y esta tarea también va a ser van a hacer lo que hicieron de 1 Timoteo 6:17 al 19, que vas a escribir todas, o sea, me vas a mandar una copia al WhatsApp, y luego también vas a leer los libros de la segunda regla
y el capítulo 2 sobre la lectura seria para que puedas recapitulizar, porque ya el domingo lo que vamos a hacer es vamos a ver ejemplos de los buenos ejemplos y malos ejemplos de cómo se ha interpretado la Biblia sin usar la regla 2 y usando la regla 2. Porque recuerda, antes de preguntar qué significa, nosotros tenemos que preguntar qué dice. ¿Ok? Entonces, para recapitulizar, van a leer 1 Timoteo 6, 17 al 19, lo van a anotar todo lo que observen, todo, desmenucen todo, 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 todo. No quiero la interpretación. No quiero que me vengan con el resumen de es que Pablo quiso decirle a Timoteo esto. No, 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 no. No estoy pidiendo un resumen de lo que es. Yo necesito que me digas todo lo que observas de ese pasaje. Y ya después le mandas una copia, me lo mandas por WhatsApp, pero vas a llevar tu libreta el domingo porque vamos a hacer un ejercicio sobre este pasaje. 1 Timoteo 6, 17 y 19 y pues obviamente ya están las lecturas. Así que esta es nuestra clase número 4. Que Dios te bendiga. Nos vemos el domingo para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Adiós.